Hola a todos, este es el pronóstico para el mes de abril de 2017 de todos los que sois Capricornio de Sol o de Ascendente. Entonces, en un primer momento hay que decir que la T cardinal os está afectando sobre todo en el área de la personalidad porque tenéis a Plutón que lleva desde 2008 trabajando en ese área de la personalidad y ante todo lo que os está pidiendo es una purificación a un nivel más profundo de la personalidad que tenéis o lo que es lo mismo de cómo os estáis mostrando, cómo os estáis posicionando en el mundo. Esto puede venir de diferentes formas. Puede ser que vosotros de forma natural pues toméis conciencia con que pues hay partes de vuestra personalidad o rasgos de la personalidad que tenéis más incomodidad a la hora de mostrar y entonces de alguna forma la vida os está instando a que lo mostréis. Por poner un ejemplo, si alguien tiene un problema para mostrar su lado agresivo, pues es posible que la vida le esté pidiendo que mire más adentro y no de forma individual, sino que vengan acontecimientos que lo provoquen. Entonces, es interesante esto porque a lo largo de todo este tiempo se está dando una profundización de los cimientos que tenéis de personalidad, con lo cual lo que puede estar pasando es que, como digo, en aspectos de vuestra personalidad en los que no estáis muy cómodos, se está pidiendo que se muestren más, o sea que la profundidad sería que emergieran más. Y en aspectos que ya estáis cómodos, pues por ejemplo si tenéis un lado divertido y lo sacáis y no tenéis tanto problema con sacarlo, pues se pide al mismo tiempo una personalidad, una profundidad, es decir, se pide que lo mostréis de una forma más profunda. Esto al final lleva a que el impacto que vosotros tenéis a la hora de mostrar vuestra personalidad al mundo, tanto si es algo, un rasgo de vuestra personalidad con el que no estáis tan cómodos, como si es un rasgo con el que sí que estáis cómodos, os afecta de una forma muy, muy profunda. Y este afectar puede ser porque os afecta a vosotros individualmente o porque acontecimientos externos lo activen. Por poner un ejemplo, si os cuesta activar y sacar el lado agresivo, pues puede ser que sacarlo os afecte de forma muy, muy profunda, que puede ser para mal o para bien, pues porque vosotros habéis tenido que hacer un proceso muy profundo para atreveros a sacar ese lado, o porque el efecto y el feedback que estáis teniendo a la hora de sacarlo del exterior también os está afectando de una forma muy profunda. Probablemente sea una mezcla de esas dos cosas. Lo interesante que pasa este mes es que a partir del día 20 ya no se trata de hacer este proceso de transformación de una forma tan directa, sino que se trata sobre todo de tomar conciencia. Eso tomar conciencia puede significar en algunos casos el ver cómo estáis en ese proceso, es decir, daros cuenta de todo lo que habéis transformado y también daros cuenta de todo lo que os queda por transformar, pero sobre todo el proceso a partir del día 20 es todavía más interno. Y sobre todo se trata de testar en qué punto estáis y qué es lo que tenéis que transformar para más adelante, cuando Plutón se ponga directo, poder transformarlo. Pero para poder transformarlo, una cosa importante es tomar conciencia de en qué punto estáis de la transformación, qué es lo que tenéis que transformar, qué bloqueo tenéis, qué avances tenéis y un poco hacer esa recapitulación. Esto es interesante que se está dando al mismo tiempo que pasan dos cosas en la T cardinal. Una es el efecto que tiene Urano en Aries y otra es el efecto que tiene Júpiter en Libra. Júpiter en Libra, que es más suave, está también retrógrado, es decir, está hacia atrás. Júpiter en Libra lleva estando en vuestra área de la vocación y de las ambiciones desde octubre del año pasado y seguirá estando hasta octubre de este año. Entonces, eh, ante todo, lo que ha dado durante todo este tiempo es una apertura de puertas, una apertura de posibilidades, que puede haber dado oportunidades en positivo, puede haber dado saturación, porque se abrían demasiadas puertas. Ahora, como Júpiter está hacia atrás, está retrogrado, también se favorece una toma de conciencia con respecto a clarificar qué es lo
lo que realmente vosotros consideráis oportunidades y qué es lo que realmente os mejoraría la calidad de vuestra área relacionada con la vocación, con lo profesional o sobre todo con las ambiciones. Es decir, durante todo este mes lo que se está favoreciendo es que si tenéis oportunidades o estáis buscando una mejoría a nivel profesional o a nivel vocacional, se trataría de ver realmente qué es lo que vosotros consideráis que es una mejoría. Por poner un ejemplo, os pueden estar ofreciendo un puesto, una subida categorial, pero no es lo mismo que eso sea una mejoría de calidad si realmente esa subida de categoría profesional es en algo que vosotros realmente sentís como vocación, que si es en algo que os aleja de vuestra verdadera vocación que habéis descubierto recientemente o hace tiempo, que es este otro camino. Entonces, evidentemente es una oportunidad, pero se trataría de ver un poco cómo podéis hacer para mejorar, en este caso, en el área de la vocación y de lo profesional de forma global. Mejorar de forma global quiere decir que a veces hay que descartar ciertas oportunidades porque a largo plazo no es tan bueno tomarlas. En este ejemplo, pues no se trataría de descartar esta subida categorial, sino que no es lo mismo cogerla si es mi vocación que cogerla si no es mi vocación. Incluso si no es mi vocación, no se trata de que no la coja, sino que si yo, por ejemplo, estoy trabajando en el mundo empresarial y he descubierto que mi vocación es la música, puedo coger esta subida categorial, pero a largo plazo lo que más me va a subir la calidad a nivel profesional es darle importancia a esa vocación que he descubierto que es de la música. Entonces, si tomo esta oportunidad, tengo que tomarla como puente para poder mejorar en esta vocación musical que he descubierto. Esto se extrapola en general a todas las ambiciones que podáis tener en vuestra vida. La más evidente es el tema profesional, pero no solamente esto. Se trata de evaluar si vosotros tenéis unas ciertas ambiciones pues profesionales o por ejemplo de formar una familia, de vivir en un sitio determinado o de tener unos estudios o de lo que sea, cómo podéis mejorar para, si estáis aquí, pues mejorar la posición en la que estáis a largo plazo. Y durante todo este tiempo no se trata tanto de tomar acción, sino sobre todo de tener claro, porque en el ejemplo de la vocación es muy bueno, o sea, no estoy igual si yo tengo claro de que mi vocación es la música, que si yo tomo esta oportunidad porque total como está bien pues está bien. En el primer caso estoy tomando una mejoría que en un primer momento parece buena pero que a largo plazo no me va a dar satisfacción porque estoy alejándome de mi vocación, y en el segundo caso estoy encauzando mi vida para que al final me dé una mejoría en esa vocación, tanto si decido tomar esta oportunidad como puente para ello como si decido no tomarla y buscar otras oportunidades para poder avanzar en este sentido. Entonces es interesante que hagáis este proceso de evaluación. No es algo negativo, sino que se pueden abrir puertas, pero habría que ver que dentro de esas puertas qué puertas es más interesante tomar. Esto se está dando en contraposición a Urano, que está en vuestra área de las emociones, básicamente, de las emociones, la familia, el mundo emocional y todo lo que os da seguridad emocional, tanto a nivel de sentimientos como a nivel físico, como puede ser el hogar. Entonces aquí lo que se está pidiendo es una actualización, es decir, se trata de soltar lo que ya no os valga y conectar con lo que realmente os vale. Y esto puede significar, si hay emociones atascadas, dejarlas salir, para lo cual hace falta tomar conciencia y luego dejarlo salir. También puede significar cambiar la forma de la gestión emocional y también puede significar hacer cambios en cuanto al hogar físico. Es el tema del mundo emocional, entonces también puede haber cambios en el tema familiar, porque las raíces emocionales están muy relacionadas con la familia. Y si algo está ocurriendo en la relación que tenéis con los progenitores
o en la propia historia de los progenitores, pues también puede estar afectando. Pero ante todo de lo que se trata es de hacer una actualización que libere. Se trata de hacerlo en el mundo emocional, con lo cual eso está en relación a lo que está pasando en vuestra personalidad y lo que está pasando a la hora de abriros puertas en las diferentes ambiciones que podáis tener, dentro de las cuales lo más probable es que tenga un lugar prioritario la profesión. Entonces, claro, se está pidiendo esta actualización a nivel emocional y todo está muy relacionado. Evidentemente, si por ejemplo, en el ejemplo que he puesto antes, estáis en el mundo empresarial y descubrís que vuestra vocación es la música, pues la satisfacción emocional que os puede dar redirigiros hacia allá, ya no es que estéis trabajando en eso, sino que estéis tomando los pasos para poder redirigiros hacia allá. Es bastante positiva y puede hacer que la actualización emocional mejore. Es decir, que podéis utilizar las puertas que os están abriendo a nivel de ambición para mejorar el mundo emocional. Al mismo tiempo, todo esto hay que verlo en relación a la personalidad. Y evidentemente, si el mundo emocional se está actualizando, la personalidad también se está resintiendo, porque gran parte de la personalidad está relacionada con las emociones. Si yo hago una actualización emocional y lo que hago es liberar emociones atascadas o cambio la gestión que hago del mundo emocional, que eso para los Capricornios es interesante porque normalmente os soléis focalizar en las responsabilidades y las emociones las soléis considerar como algo secundario o menos importante, pues si hacéis cambios en esto, pues evidentemente para la personalidad puede afectar en positivo y en negativo. Es decir, a la larga a lo mejor afecta en positivo, pero en el transcurso, si yo por ejemplo tengo tristeza acumulada y la voy sacando, pues sí, a la larga voy a estar más libre, pero en el momento que la estoy sacando me puede afectar a mi personalidad porque estoy, digamos, con una carga más de vulnerabilidad, y entonces me puede afectar a la hora de mostrar diferentes personalidades, porque si yo no quiero que se vea esa parte de mi personalidad, esa vulnerabilidad, pues a la hora de mostrar otras personalidades puedo sentirme más cohibida, con lo cual me puede mover en más intensidad. Entonces este proceso es el que podéis estar sintiendo no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo. La diferencia con ahora es que, como he dicho, a partir del día 20 se trataría de tomar conciencia a nivel interno de cómo lo estáis viviendo o de cómo es la intensidad con lo que lo estáis viviendo. Y al tomar conciencia, pues también puede ayudaros en el mundo emocional, porque si simplemente os permitís daros cuenta de que os afecta y buscáis la forma en el sentido emocional de daros un espacio para eso y actualizarlo de forma que ese impacto emocional tenga una cabida, pues puede ayudaros enormemente. De cualquier forma puede estar habiendo cambios, porque tengáis catarsis emocionales o porque haya habido cambios de mudanzas o en cuanto a la relación con el sistema familiar, que al final sí os está dando actualizaciones, pero en el proceso hay mucha disrupción y entonces os puede estar dando mucha inestabilidad. Esto no es algo malo, pero es importante que lo tengáis en cuenta. Lo que sí que tenéis una ayuda es con Saturno en Sagitario. Saturno en Sagitario está en la zona, por así decirlo, de la sensación global. Es decir, tenéis que buscar la forma de invertir esfuerzos en la sensación que vosotros tenéis al final de conexión con la ilusión por vivir. Eh, Vosotros si estáis en un proceso de liberación emocional y de cambios emocionales, pues eso os puede estar dando mucho estrés. Y en ese estrés, aunque cada vez vais liberando más y cada vez van saliendo más historias atascadas que tengáis dentro, es posible que en algún momento os perdáis, porque está habiendo tanto cambio y tanta disrupción que es difícil anclarse. Entonces, al tener Saturno en Sagitario, os está permitiendo que esto no suceda, porque lo que se está diciendo es, tenéis que invertir en algo que va más allá de las emociones o que va más allá de las puertas que se puedan abrir.
o incluso que va más allá de vuestra personalidad, en algo que os permita tener una buena estructura de ilusión. Es decir, al margen de que estéis tristes, de que tengáis rabia, de que tengáis desilusión, de que estéis alegres o de lo que sea, hay cosas que si invertís en ellas, como puede ser ir a la naturaleza, como puede ser, pues por ejemplo, si tenéis una mascota, conectar con esa mascota, pueden ser muchas cosas y de diferentes áreas, o puede ser también una vocación, o puede ser un lugar, o lo que sea, pero siempre hay algo a lo que os podéis aferrar y eso os ancla a las ganas de vivir. Entonces ahora más que nunca se trataría de invertir en eso. Invertir en eso quiere decir invertir esfuerzos en eso. Si por ejemplo lo que os hace vibrar y lo que os conecta con la ilusión por vivir es sentir que sentir la conexión con la naturaleza, pues se trataría de hacer una estructura de ello. Hacer una estructura de ello quiere decir pues invertir en eso, vivirlo de una forma más profunda y sobre todo hacer como algo que os gusta mucho a los Capricornio, que es invertir esfuerzos en ello. Los Capricornio muchas veces estáis invirtiendo esfuerzos en responsabilidades pues, laborales o de lo que sea. Y muchas veces la mejor forma que tenéis de lidiar con lo emocional o de lidiar con algo tan intangible como es conectar con la ilusión por la vida es tomarlo como una responsabilidad más. Entonces, si lo tomáis como una responsabilidad, ahora podéis conseguir mucho porque si lo tomáis como una responsabilidad, e incluso a la hora de elegir diferentes opciones, a la hora de que eso os abran puertas y oportunidades para desarrollaros más en lo profesional o en las ambiciones que tengáis, si invertís en que más allá de todo eso está que vosotros os sintáis bien de forma global, entonces os puede ayudar a decidir cuáles de las oportunidades realmente son más realistas porque os están dando una mejoría de cómo os sentís de forma completa. Y al mismo tiempo el proceso emocional también encuentra un ancla porque ya no se trata simplemente de que estáis en un proceso de actualización, sino que estáis invirtiendo esfuerzos en los momentos de soledad sobre todo, encontrar algo que os ancle a la vida. Para algunos puede ser, como he dicho, la naturaleza, para otros puede ser incluso una forma de espiritualidad o una forma de terapia. No es tan importante lo que encontré, lo importante es que sea realista y realmente os ayude y que podáis invertir energía en eso. Por poner un ejemplo, si un tipo de herramienta espiritual como puede ser el Reiki a mucha gente le va bien, pero a vosotros no os va bien, pues entonces estáis invirtiendo esfuerzos en la dirección equivocada. Se trata de invertir en cosas que en el momento de hacerlas os sintáis conectados a la vida. Y lo interesante es que a partir del día 6 ya no se trata tanto de invertir esfuerzos, sino que, como lo que he dicho antes, es testar cómo estáis invirtiendo esos esfuerzos. Es decir, si vosotros estáis invirtiendo en actividades, en cosas, incluso en pensamientos o en ideas que pensáis que os están conectando a la vida, pero si hacéis una evaluación de una forma más introspectiva, descubrís que no os conectan a la vida, sino que más bien os evaden, pues es el momento de tomar conciencia. Y ese tomar conciencia no es tiempo perdido, porque es como un parón para luego, cuando Saturno ya se vuelva a poner directo, volver a invertir esfuerzos, esta vez en la dirección adecuada. Al final es interesante porque es que os están haciendo cambios tanto en lo profesional o hacia dónde estáis aspirando, como en las bases que tenéis. Entonces, si eso encuentra un buen ancla en que al mismo tiempo invertís esfuerzos en sentiros bien de forma global, pues podéis manejarlo bien, porque si, por ejemplo, priorizáis lo profesional y las emociones se resienten, pues evidentemente la sensación global se va a resentir, porque estáis haciendo una cosa a costa de otra, y al mismo tiempo, si estáis priorizando lo emocional y lo profesional lo estáis dejando a un lado, que no se trata de invertir en las dos cosas al mismo tiempo, sino que se trata de hacer un balance, pues evidentemente también es negativo.
Pero si ese balance lo hacéis y la mejor forma de hacerlo es invertir esfuerzos en que sobre todo vais a buscar sentiros bien a nivel global, pues entonces sí que puede encontrarse unos esfuerzos bien dirigidos. Es interesante todo esto y al mismo tiempo le está ocurriendo otra cosa, que es que Venus, que es el planeta del disfrute y es el planeta de la armonía, está retrógrado y va a estar retrógrado, o lo que es lo mismo, va a estar hacia atrás hasta el día 14. Va a estar conjunto con Quirón y va a estar en vuestra área de la relación con lo mental o la relación con las experiencias cotidianas. Entonces, es interesante esto porque se trata de testar cómo vosotros os estáis relacionando con vuestro mundo mental, con vuestro mundo de pensamientos y cómo estáis yendo hacia la experiencia, porque se trata de ir hacia la experiencia y de utilizar la mente de forma que os permita disfrutar o cuanto menos que sea un puente para la armonía. Entonces es interesante esto porque se está dando en una posición no tan positiva en cuanto a invertir esfuerzos en esa sensación global. Es decir, es posible que después de tanto tiempo de haber estado trabajando el tema emocional o el tema de la personalidad, pues necesitéis invertir en experiencias, pues si os proponen planes, pues ir o invertir en formación o invertir en ideas. Entonces ahora, más que nunca, se trataría de ver en esa relación con esas ideas o con esas experiencias, cómo estáis en el sentido de si lo estáis disfrutando o no, o si os está sirviendo como fuente de armonía o no. Y en ese daros cuenta, pues es posible que la sensación global se resienta. Voy a poner un ejemplo más concreto para que se entienda. Por poner un ejemplo, si vosotros siempre habéis tenido unas ideas sobre pues ir a las experiencias de antemano con mucha cautela, pues evidentemente antes de ir a la experiencia lo que hacéis es no disfrutar, sino conectar más bien con una sensación de peligro o de amenaza. Si hacéis esta revaluación que os están pidiendo del 1 al 14 de este mes, pues podéis daros cuenta de esto y entonces esto de alguna forma os desestabiliza un poco porque os estáis dando cuenta de que vais a las experiencias y a priori no os abrís a la experiencia, sino que lo que hacéis es ir con demasiada cautela que al final os hace disfrutar menos de lo que podríais disfrutar. También puede pasar al revés, aunque es raro porque los Capricornios normalmente suelen ir con más cautela. Es decir, es posible que hayáis sido demasiado confiados a ciertas experiencias y os deis cuenta del 1 al 14 que es que estáis como confiando demasiado a priori y luego, claro, os lleváis la decepción, pero porque vais demasiado confiados. También puede ser con algo mental, es decir, es posible que tengáis ideas o creencias sobre las cosas o sobre las relaciones o que estéis conectando con aprendizajes nuevos que pueden ser aprendizajes académicos o simplemente ideas sobre la vida y entonces os deis cuenta de hasta qué punto estas ideas, antiguas o nuevas, os están viniendo bien o os están viniendo mal. Esto de cualquier forma influye en cómo estáis invirtiendo esfuerzos en la sensación global, porque para sentiros bien de forma global, pues también una parte importante es cómo vais a priori hacia las experiencias y cómo relacionáis con el mundo mental. También esto está relacionado con el tema de los pensamientos, porque lo que está pidiendo esta evaluación es que testéis un poco cómo estáis a nivel mental para que la mente sea un motivo de disfrute y no de herida. Entonces es posible que si estáis haciendo esta revaluación, pues a la hora de conectar con los pensamientos en positivo aparezcan
aparezcan pensamientos negativos que no sabíais que teníais. Entonces es interesante tomar conciencia de esto. También pueden aparecer pensamientos positivos que no sabíais que teníais, o sea, no tiene que ser una evaluación negativa, pero se trata sobre todo de tomar conciencia, cómo estáis en el tema mental, qué ideas tenéis sobre la vida, qué ideas tenéis sobre vosotros, qué ideas tenéis sobre las experiencias y tomar conciencia, porque luego a partir del día 14 de lo que se trata es de poder usar toda esta energía mental y poder ir hacia las experiencias nuevas o poder ir hacia los conocimientos nuevos y las cosas que os trae la vida, de forma que os permitan disfrutar. Al final no deja de ser un gusto por aprender, tanto de forma académica como de forma digamos, por las experiencias que os trae la vida. También lo que puede estar pasando es que si por ejemplo habéis estado mucho tiempo estudiando, pues del 1 al 14 os dais cuenta de cómo pues lo mismo os habéis saturado, porque habéis estado demasiado focalizados en estudiar y ya no se ha convertido en una fuente de disfrute, sino que se ha convertido en una fuente de estrés. Entonces trataría de tomar conciencia de ello para a partir del 14 poder hacer los cambios necesarios. Los cambios necesarios puede ser desde estudiar con otro estilo, pues yo qué sé, por ejemplo, si siempre estudiáis memorizando primero y luego repasando, pues a lo mejor subrayar o sea, se trata de hacer del estudio algo lúdico. Y entonces pues volver otra vez a partir del día 14 a conectar con el estudio, pero de forma que sea una fuente de disfrute y no otra cosa. Se trata al final de poder poner todo el mundo mental, tanto si es en plan académico como si es ir hacia la experiencia, en positivo. Y es interesante esto porque a partir del día 28 este planeta Venus, que es el planeta del disfrute, va a pasar a la zona de las emociones. Entonces gran parte de todo este proceso que hayáis hecho a nivel mental, que al final es conectar con la mente en positivo. También puede ser que si habéis estado con demasiados pensamientos negativos, pues intentar focalizarse en lo positivo. No se trata tanto de hacer una limpieza, sino sobre todo de ver cómo podéis encauzar la mente para que se disfrute tanto de los pensamientos como de los conocimientos. Y a partir del día 28, este planeta del disfrute pasa al área emocional, con lo cual se trataría también de ver cómo podéis disfrutar de vuestro mundo emocional o de vuestro hogar físico. Y para disfrutar, pues ya no se trata de... Sí, se trata de seguir haciendo la actualización que estáis haciendo durante todo este tiempo, pero de incluir en esta actualización, a partir del día 28, eh, mm, cosas que os conecten con el disfrute. Ya no es tanto remodelar o lo que sea, sino cómo poder embellecer vuestro mundo emocional, conectar con emociones positivas y embellecer vuestro mundo eh, mm, del hogar y pues por ejemplo con la decoración o con lo que sea. Entonces es interesante todo esto que está pasando. Al mismo tiempo, Mercurio, que es el planeta de la comunicación y de lo mental, que está relacionado con todo esto, está en vuestra área del niño interno. Empieza el mes en vuestra área del niño interno, mejor dicho. Entonces es un poco más de lo mismo, o sea, se están poniendo mucho énfasis durante todo este mes en lo mental. Se trata de buscar qué es lo que necesita ese niño interno para estimularse a nivel mental. Es decir, vuestro niño interno es vuestra parte más espontánea, más natural, más libre y sobre todo a principios de mes de lo que se trata es de ver cómo esa parte puede disfrutar con el aprendizaje que está relacionado con todo lo que he dicho antes. Es decir, el niño interno tiene curiosidad y para fomentar esa curiosidad pues se trata de darle actividades que realmente disfrute a nivel mental. No se trata tanto de focalizaros o no en el estudio académico o en las experiencias o lo que sea, sino que si por ejemplo el niño interno tiene un tema que le gusta a nivel mental, pues dándole a ese niño interno atención en ese tema mental, pues poner un ejemplo, si a vuestro niño interno
le gusta el museo de antropología, pues daros un permiso para ir a ese museo de antropología, porque así ese niño interno se le despierta la curiosidad mental y es más fácil conectar con todo lo que se ha dicho antes de vuestra curiosidad mental en general, si conectáis primero con la curiosidad mental de niño interno. Entonces, es interesante esto, a partir del día 10 ya no se trata tanto de darle al niño interno esa curiosidad a través de actividades mentales, sino sobre todo de testar cómo está y de buscar cómo lo podéis planificar de forma que en un futuro podáis incorporar más actividades que a nivel mental a ese niño le van a ir bien. Por poner un ejemplo, si durante la primera parte del mes veis que al niño interno le va bien pues ir a museos o que lo que le gusta más es hacer actividades de tipo crucigramas o que le interesa un tema, le interesa por ejemplo la la fauna marina o cosas así, pues a partir del día 10 se trataría de ver cómo vosotros podéis planificar para darle a ese niño interno esas actividades. Podéis buscar opciones para hacer y cómo a partir de despertar esa curiosidad en ese niño interno podéis conectar con la curiosidad mental de vuestro adulto. A partir del día 21, Mercurio todavía sigue estando retrógrado y va a introducirse en el mundo emocional del que ya se ha hablado. Entonces se trataría de hacer también un balance mental de cómo están las emociones. Por eso durante todo este mes es muy importante el tema mental, porque incluso para el tema emocional, que también está muy tocado, si vosotros primero hacéis una evaluación de cómo está vuestro mundo mental, y sobre todo cómo está vuestro mundo mental en relación al niño interno, pues luego cuando ya Mercurio entre en el área emocional podéis hacer un análisis racional más interesante de cómo están vuestras emociones. Y esto puede ser pues desde analizarlas de forma racional hasta entenderlas, es decir, las emociones hay que sentirlas y hay que expresarlas, pero también una parte importante del proceso es entender las emociones que tenéis, de dónde vienen o qué es lo que ha llegado allí. Muchas veces se habla de emociones, se habla de pensamientos, pero en realidad está todo muy interconectado. Entonces es interesante esto. Marte, que es el planeta de la acción, empieza el mes en el área del niño interno también y se trataría de invertir energía en ese niño interno. Es decir, ya no se trata simplemente de estimular su curiosidad, sino que en general durante todo el mes se trata de invertir energía en cómo está ese niño. Lo que pasa que es que durante todo el mes, sobre todo a partir del día 7, este Marte está en buena posición a ese Venus que estaba en vuestra área de cómo relacionáis con la mente con las experiencias cotidianas. Entonces, es poner energía en el niño interno, pero sigue estando muy enfocado a cómo ese niño interno se puede estimular su curiosidad. A partir del día 22 la cosa cambia porque ya se pone energía no en esto, sino en cómo gestionáis vuestros horarios y vuestras rutinas, con lo cual a partir del día 22 puede ser interesante. Pues por ejemplo, si tenéis que hacer una limpieza de la casa o si tenéis que poner papeles al día o cosas así, darle esa prioridad. Pero igualmente sigue estando en aspecto positivo a ese Venus que está en el área de lo mental y de la curiosidad y de la comunicación, por lo menos hasta el día 28 que entra en el área emocional. Entonces se trataría de que en esas rutinas también incluyerais formas de trabajar lo mental, ya sea porque estáis incluyendo momentos para trabajar vuestros pensamientos o también pues porque, por ejemplo, si estáis estudiando, pues lo que hacéis es incorporar rutinas nuevas a la hora de estudiar, que habéis estado testando durante todo el mes, pero a partir del día 22 lo incorporáis de forma oficial en vuestras rutinas de estudio
Y, y también pues puede ser que a la hora de vosotros organizar el día a día también incorporáis lo mental en el sentido de que buscáis toda esa planificación que habéis estado haciendo y toda esa relación con lo mental, incorporarlo en una buena gestión de cómo estáis organizando el día a día. Entonces, bueno, pues es en esencia un mes, sobre todo de focalizarse en el tema de lo mental. Una cosa que no he dicho es que ese tema de lo mental también puede referirse a comunicaciones. Entonces, no se trataría simplemente de comunicaros, sino de testar cómo estáis en relación a la comunicación. Es decir, la comunicación está siendo testada, sobre todo desde el 1 hasta el 14, y se trataría de ver cómo vosotros os comunicáis para luego, a partir del 14, que es cuando Venus ya se empieza a poner directo, comunicaros de una forma que os permita disfrutar de esa comunicación. Es decir, no es un momento para sacar el lado agresivo ni nada, sino que incluso si hay un conflicto, se trataría de manejar ese conflicto de una forma más diplomática. Y evidentemente pues hay momentos en los que ese conflicto no puede hacerse de forma diplomática, pero sobre todo se trataría de priorizar la armonía y el disfrutar con las conversaciones y que incluso si hay una discusión poder disfrutar con esa discusión más que sacar energía para otra cosa. Eh, una cosa importante es que tenéis a Neptuno también desde hace bastantes años en el área de la comunicación y esto es interesante para los Capricornio, puesto que os está conectando con una comunicación quizá más no verbal y más sentida, más que realizada. Normalmente en los vídeos no suelo hablar de Neptuno más que en ciertos casos porque ahora mismo hay muchos planetas en Piscis y entonces ya con eso de alguna forma se está viendo el panorama en general, igual que a veces no hablo de Quirón o no hablo de los nodos, pero en este caso sí que quería hacer mención porque durante todo este mes está muy enfatizado el tema de la comunicación y entonces se trataría de conectar con el disfrute de la comunicación. Y Neptuno, en vuestro caso, se está pidiendo que la comunicación no simplemente la disfrutéis o busquéis armonía, sino sobre todo que conectéis con un nivel más sutil de comunicación. O sea, muchas veces no es tanto las palabras que se dicen, sino la sensación que se tiene a la hora de comunicar o la parte no verbal. Entonces es interesante esto. Igualmente no hablo mucho del sol a lo largo de los vídeos, aunque el sol entrará en Tauro el 20 de abril más o menos, antes ha estado en Aries, en la zona de las emociones y luego pasará a la zona del niño interno, pero ya son áreas que están muy enfatizadas y entonces por eso el sol lo único que hace es poner atención, pero si ya la atención se está poniendo con otros planetas, pues está cubierto esa información. Entonces, en esencia, este va a ser vuestro mes. Espero que os guste el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de mayo.